Con ustedes en este culto de unidad, el primero del año. Es una enorme alegría saber que esta reunión virtual, pero en vivo, está llegando a muchas familias de la iglesia, quienes disfrutan de un ambiente tan rico, tan propio de la familia. Pienso en los niños que están viendo esta reunión, en los matrimonios, en padres con hijos, familiares que se han dado cita, han reservado este tiempo para disfrutar de la palabra. Y qué mejor que sea el Señor mismo que nos hable, que en este tiempo de tanta necesidad el Señor pueda con su palabra una vez más fortalecer nuestras vidas, indicarnos claramente por dónde debemos caminar, pensando en una realidad muy puntual, que queda cada vez menos para que el Señor venga por su iglesia. Quisiera poder compartir algunos pensamientos basados en la palabra del Señor que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor, y la versión que voy a compartir es la NTV. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. La Reina Valera dice con mansedumbre, y esa palabra significa con una disposición a la ternura, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Esta epístola, Pedro la escribe en un momento muy particular de la historia del primer siglo. Está dirigida a un grupo de expatriados, a un grupo de cristianos que están dispersos en el Asia Menor, y no porque ellos quisieran, sino porque las circunstancias que estaban viviendo en esa época hizo que muchos cristianos fuesen esparcidos en distintas provincias. El capítulo 1, versículo 1, señala que precisamente a los que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia, son los destinatarios de estas palabras, de esta carta. La mayoría cristianos gentiles. Y el propósito principal que el apóstol Pedro tiene para escribir esta carta era para fortalecer a los destinatarios, a quienes iban a recibir este mensaje, fortalecerlos para que pudiesen perseverar a través de una persecución. ¿Y cómo hacerlo? Con una actitud correcta. En un amplio sentido, el propósito es poder ayudarles para que estos cristianos sepan vivir como cristianos perseguidos. Y es muy interesante notar que en esta epístola el tema del sufrimiento aparece en cada capítulo de esta carta. En cuatro de estos 5 capítulos, los que sufren son precisamente los lectores. La probabilidad es que fue escrita cuando se estaba comenzando a experimentar este sufrimiento asociado a la persecución. ¿Por qué? Aquí hay que ver un poco de historia, hay que ver un poco de contexto, hay que ver la situación cultural, política, religiosa también que estaba viviendo la iglesia en el primer siglo. Se dice que esta carta fue escrita más o menos entre el 63, 64, 65 después de Cristo,
Y en esa época, todas las actividades, ya sea como el teatro, el ejército, las letras, el deporte, todas estas actividades estaban ligadas al culto pagano que hacían que los cristianos inevitablemente se viesen obligados a ausentarse de ellos. No participaban de estas prácticas porque tenían un fin pagano. Por consiguiente, ante los ojos de toda la comunidad que no era cristiana, ante los ojos de una persona pagana que amaba estas cosas, que amaba practicarlas, los cristianos parecían ser personas que huían del trato con otras personas, con este tipo de personas. Y personas que sentían una gran aversión hacia ella, es decir, un rechazo. Así se miraban. Personas que odiaban a otras al no compartir sus prácticas. Esa era la perspectiva del mundo pagano respecto a los cristianos, lo que por sí nos presenta un escenario difícil, un escenario excluyente, un escenario donde cualquiera puede sentirse identificado como tú no eres parte de lo que yo creo. Se desprende entonces que esta persecución que los cristianos comenzaron a vivir en este periodo no solo fue en pro de la justicia impulsada por el imperio, sino yo creo que por un capricho propio del emperador. Si bien en un principio se les acusó de incendiarios, recuerde el incendio en el año 64, posteriormente esta persecución se basó en el solo hecho de que fuesen cristianos. Solo con el fin de justificar esta conducta, Nerón promulgó un edicto de persecución contra todos los cristianos, siendo la primera persecución en contra del cristianismo que se ejecutó por orden del imperio. Finalmente, después que el Senado romano lo depusiera y Nerón se suicidara, muchas de estas leyes fueron abolidas, salvo el edicto contra los cristianos. Así que eso daba pie para que cualquier funcionario pudiese apelar a aquella ley para desatar una persecución en contra de la iglesia. Es decir, vivir en constante amenaza. Tácito, uno de los historiadores romanos del primer siglo, señala que además de matar a los cristianos, se les hizo servir en el entretenimiento para el pueblo. Se les vestía con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que iluminaran. Todo eso es parte de la historia, lo sabemos, hay registros. Y en este primer siglo, la iglesia comenzó a experimentar un tipo de persecución, ya no solo política, sino una persecución por el solo hecho de ser cristianos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Cuál es el propósito de esta epístola para el propio apóstol? Sin obviar, sin dejar de considerar la cruda realidad que está viviendo la iglesia, Pedro, con un corazón muy pastoral, con un corazón que desborda amor y esperanza, se esfuerza en demostrar ¿qué cosa? Que por la gracia de Dios se ha provisto de todo aquello que necesitamos para ser fortalecidos en tiempos de angustia. Sí, solo la gracia de Dios va a permitir que nuestras vidas se afirmen aún en tiempos de desesperanza, aún en tiempos difíciles. Para esto, Pedro va a poner mucho énfasis en la responsabilidad que cada cristiano tiene al conocer, al entender y profundizar aspectos básicos de la doctrina. Si no conocemos la doctrina, si no conocemos aquellas enseñanzas profundas que marca un antes y un después en todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, difícilmente podremos vencer en el día malo. Tal vez nuestra fe pueda ser movida de acá para allá, tambaleante, al no tener una base sólida en que sustentarnos. Y esa base la da
la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor. Para el apóstol Pedro, el conocimiento es tan importante, y así lo evidencian, por ejemplo, algunos versículos de esta misma epístola. El 1:10 señala que los profetas inquirieron con diligencia. ¿Sobre qué? Sobre el anuncio profético del Mesías. El 1:11 dice escudriñando, es decir, poniendo lo mejor de nosotros para descubrir aquella palabra que nos va a sostener. El 1:12 nos señala que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, el conocimiento, el entender, debe servir para poner en práctica lo que nosotros creemos, para profundizar aspectos doctrinales que serán la base, serán nuestro sustento en el día en que seamos probados. En el versículo 2, dice, desead la palabra de Dios en vuestras vidas, porque solo la palabra es la que produce un efecto maravilloso en el día de la prueba. En el 4:11 se nos exhorta a hablar conforme a la palabra de Dios. Y en el 5:9 se nos exhorta también a resistir firmes en la fe. Todo esto nos lleva a ver de una manera muy sencilla que para el apóstol Pedro, aferrarse a la doctrina, aferrarse a la palabra es la clave para soportar cualquier circunstancia que estemos viviendo. Hace un momento dije que descubrir o redescubrir el concepto de la gracia en nuestras vidas va a poder permitir enfocarnos correctamente en lo que ha de acontecer mañana, en lo que estamos viviendo hoy día. ¿Por qué? Porque nos prepara muy bien en nuestra identidad, define lo que somos en Cristo, define nuestra posición, define nuestra misión y define también nuestro futuro. Es por eso que Pedro una y otra vez insta a los lectores a profundizar en el conocimiento, a entender. ¿Para qué? Para que el Santo Espíritu haga la obra que solo a Él le pertenece, que es permitir que esa palabra dé un fruto y se arraigue tan fuerte en nuestras vidas. ¿Cómo iban a poder resistir los cristianos del primer siglo a esta persecución tan injusta? Pedro se encarga de reforzar al menos 12 aspectos doctrinales que refuerzan la identidad en Cristo que tanto usted como yo debiésemos no solo saber, sino que asumir y vivir. Vamos a mostrar unas presentaciones ahora para que me acompañen en la lectura. En primer lugar, esta gracia nos hizo renacer. Tenemos una esperanza viva. Jesucristo resucitó de los muertos. Eso es doctrina. Eso es el fundamento de nuestra fe. Tenemos una herencia que no se corrompe, que no se puede contaminar y que no se marchita. Y esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Alcanzamos salvación. La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, siempre mirando no las cosas de este mundo, sino aquello que hemos de alcanzar. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que vivir este tipo de aflicción. Jesús mismo lo advirtió. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Debemos dar gloria a Jesús en su manifestación. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Aleluya. Y los profetas que profetizaron de la gracia destinado a cada uno de nosotros. Es decir, 12 aspectos doctrinales que Pedro les enseña muy bien a estos destinatarios. ¿Para qué? Para que comprendan lo que son, para que comprendan su misión y para que comprendan lo que les espera, su glorioso destino, donde no habrá prueba que nos pueda robar aquella herencia incorruptible que tenemos en Cristo,
Por eso es importante aferrarnos a la palabra, para que nuestra fe no se tambalee según las aflicciones que podamos vivir, sino que aunque nos quieran hacer daño, nuestra morada, nuestras almas están seguras en Cristo. Son estas verdades las que nos permiten comprender, entender y estar dispuestos a no perder de vista nuestra fe. Tiene tanto sentido, tiene tanta congruencia analizar cómo el apóstol primero entrega doctrina para luego exigir frutos de esa enseñanza, de la exhortación. Tiene tanto sentido ver que se les prepara con algo sólido, que es la palabra de Dios, para luego plantear un escenario, cualquiera fuese, que nuestras vidas están escondidas en nuestro Señor. El versículo 13 nos señala lo siguiente: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El versículo anterior dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y precisamente Dios se encarga de juzgar a aquellos que no obran conforme Él espera. Y aquí Pedro cambia un poco esta consecuencia y plantea algo obvio. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes se esfuerzan en hacer el bien? Aunque parezca lógico, aún aquellas personas que no conocen al Señor van a reaccionar de una manera correcta si nosotros actuamos correctamente. Si al cristiano se le exige que si nos bofetean debemos poner la otra mejilla, si nos piden que llevemos una carga por una milla, nosotros debemos ir dos. Es dar más de lo que se espera. Si a nosotros, por regla general, el Señor nos ha enseñado que debemos dar más y marcar de esa manera una diferencia con lo que este mundo practica, es para que otros vean y crean quién está reinando en nuestras vidas. Entonces, puede ser del todo natural que aquellos que hagan bien reciban cosas buenas, aún no siendo cristianos. Pero a continuación, en el versículo 14, Pedro plantea un paradigma. Y es que en caso que alguien nos haga daño por hacer el bien, mire qué contraproducente. Alguien que nos haga daño por hacer el bien, tenemos que considerarnos bienaventurados. No debemos temer si esto ocurre. Y aquí comienza. Es como escuchar al Señor nuevamente. Es como si el Señor mismo hablase por medio de Pedro y nos diera esas clases magistrales, esas enseñanzas tan profundas. Y en esas palabras, en esas enseñanzas encontramos consuelo, encontramos esperanza. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido que nuestra identidad en Cristo se sustenta en lo que Él hizo, en lo que Él tiene para nosotros y en lo que Él espera que seamos en este tiempo. Si nos hacen daño, si son injustos con nosotros, aún si nosotros hacemos el bien, bienaventurados debemos de considerarnos. Y a continuación, en el versículo 15, Pedro nos exhorta a vivir de una manera santa en ese contexto, en esa contradicción de vida. No buscando la justicia propia, no pidiendo que descienda fuego del cielo sobre todos aquellos que nos hacen daño, no. Sino que el versículo 15 nos pide que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Pedro nos invita a vivir de una manera apartada, consagrada, dedicada a Dios, si nos toca enfrentar estas injusticias. Y además añade que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. Debemos hacerlo con mansedumbre, con una disposición a la dulzura y con respeto. De esa manera, si actuamos de esa manera, la palabra del Señor nos dice
que los que nos avergüenzan serán avergonzados por nuestra propia manera de vivir. La voluntad de Dios, y cierra con el versículo 17, es soberana. Y en este tipo de situaciones, en el sufrimiento, en el padecimiento, en la injusticia, Él también está en control. Es maravilloso saberlo, es maravilloso vivirlo, es maravilloso comprenderlo. En este siglo XXI nos ha tocado vivir una parte de la historia que ninguno de nosotros hubiese imaginado. Ya son 13 meses de confinamiento, 13 meses en casa, en pandemia, sin poder reunirnos, sin poder abrazarnos. Y cuánto se extraña, cuánto se extraña. Esta pandemia ha puesto nuestra mirada aún más profunda ante el Señor, porque hemos perdido seres queridos, algunos más, otros menos, pero como que este círculo se va acercando y es cosa de ver los grupos de oración de la iglesia para darse cuenta de la tremenda necesidad que hay en este tiempo. Pérdida de empleo, todo se ha complicado, situaciones difíciles, y en este tiempo nos ha tocado ser iglesia, en un tiempo de pandemia. Pero no solo eso, en un tiempo que nunca antes hemos vivido. Un tiempo en que se caracteriza por llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un tiempo donde la crisis moral está tan presente en todo nuestro accionar que, al parecer, nuestra capacidad de asombro cada vez es menor. Un tiempo donde diversas ideologías quieren imponer su visión y se apela a la tolerancia, se apela al respeto, pero si hay voces mayoritarias que dicen lo contrario, no se ejerce ese mismo derecho de tolerancia y de respeto. Vivimos en una generación donde la crisis moral yo creo que ha llegado a fondo, donde se está preparando un tiempo para poder legislar en contra de todo lo que Dios ha establecido. Sí, donde el hombre, por ser hombre, tiene derecho a satisfacer todo aquello cuanto desea, donde las instituciones han sido fuertemente cuestionadas, y dentro de ese contexto nuestra iglesia, por malos testimonios, también ha sido cuestionada. Vivimos en un tiempo donde los referentes morales no existen y cada uno traza su propio destino conforme la sociedad quiere. Vivimos en un tiempo donde se percibe una injusticia. Vivimos en un tiempo donde se percibe un constante abuso. Vivimos en una sociedad que no está conforme con las políticas que se aplican, y esto no es solo de un gobierno nacional, sino que como que se está confabulando todo. Yo no sé si usted lo percibe como a mí me pasa o como nos pasa con los pastores, pero creemos que hay un tiempo complejo que la iglesia debe atravesar. Y en este tiempo complejo que nos ha tocado vivir, la iglesia del Señor espera la pronta manifestación gloriosa de nuestro Señor cuando Él venga a buscarnos. Y creemos que eso va a ocurrir pronto, muy pronto. ¿Y qué hacer entonces? He dado algunas luces de lo que esta sociedad hoy día está evidenciando. Y lo quiero unir con lo que el apóstol Pedro se encargó de advertir a la iglesia del primer siglo, que vivían también un tipo de persecución súper injusta. Hermanos, querida iglesia, creemos que los tiempos que estamos viviendo hoy día no van a mejorar. No vamos a vivir un tiempo fácil para predicar el Evangelio. Es un tiempo donde vemos que se está levantando una corriente muy fuerte de pensamiento que va a ser muy difícil predicar
hasta como lo hemos hecho ahora. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que la voz de la iglesia con su mensaje sea callado, sea aplacado? ¿Qué vamos a hacer si comenzamos a ver que día tras día se ponen más trabas para que podamos predicar este maravilloso evangelio? ¿Qué podemos hacer o qué podemos decir si nosotros predicamos de la moral de Dios al considerar, por ejemplo, que el matrimonio es para un hombre y una mujer? Al considerar, por ejemplo, que nosotros como cristianos debemos honrar a nuestras autoridades y orar por ellas. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir en paz. ¿Qué podemos hacer como iglesia si se levantan hombres o mujeres que impulsan leyes que quieran aplacarnos? Ya lo vivió la iglesia en el primer siglo. Lo ha vivido la iglesia históricamente. Esto de la persecución no es algo nuevo. Yo creo que es una constante que la iglesia debe vivir para que el mensaje de salvación se predique como nunca antes de encontrarnos con el Señor en las nubes. Que creo firmemente que eso va a ocurrir muy pronto. Jesús, junto al presbiterio. No hemos querido hacer a un lado esta realidad que vivimos y hemos sentido fuertemente del Señor preparar a la iglesia para vivir el último tiempo antes de que Él venga. Su venida es inminente. No falta ninguna profecía que se cumpla. Si los cristianos del primer siglo, si el apóstol Pablo consideraba que estaba viviendo el último tiempo en el año 60 y ya veía cómo todo encajaba dentro del plan de Dios, ¿cuánto más nosotros? Al ver que la tierra clama por su redención, al ver que el sufrimiento en el mundo está llegando a un punto extremo, que la injusticia, que tanto dolor a causa del pecado. Sí, el Señor viene pronto por su iglesia, pero ¿qué hacemos nosotros en el intertanto? Iglesia del Señor, creemos que viene un tiempo duro, un tiempo difícil, más difícil aún. Creemos que las leyes no van a favorecer para que prediquemos el Evangelio, pero ojo, eso no es un impedimento y nunca ha sido un impedimento para que la palabra de Dios corra como nunca antes y la iglesia sea avivada en este tiempo para levantar la voz y proclamar a Cristo y a Cristo resucitado. Este es el tiempo donde debemos aferrarnos a la doctrina que se nos ha impartido, a la gracia que ha obrado Dios en nuestras vidas, a la salvación maravillosa, a nuestra identidad. ¿Para qué? Para que la valoremos y para que como iglesia ejerzamos el rol que en este tiempo, en el último tiempo, en un tiempo difícil, en un tiempo en que tal vez seremos perseguidos como nunca antes, la iglesia del Señor predique y muchos sean salvos. Porque hay una cosa clara, contra todo pronóstico, la palabra del Señor debe seguir siendo predicada y muchos creerán. No habrá institución, no habrá ideología, no habrá ninguna restricción que impida el avance de la iglesia, porque la iglesia ha recibido una promesa maravillosa, que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque Cristo es quien la sustenta todos los días. Y en este tiempo Dios ha permitido que tú y yo seamos iglesia, su iglesia, en medio de una pandemia, en medio de un escenario que se está creando para que sea más difícil predicar aún, pero una iglesia que reciba de su Santo Espíritu para cumplir aquello que Dios ha establecido en este tiempo y podamos alcanzar a generaciones, podamos alcanzar a jóvenes, a niños, a adultos, con esta palabra maravillosa que transforma vidas. Lo ha hecho antes, lo ha hecho ahora y lo hará el día de mañana si el Señor aún no viene por nosotros. Iglesia del Señor, como pastores, hemos sido movidos
a que como iglesia vivamos un tiempo donde les enseñemos a sufrir y a sufrir bien por causa del Evangelio. Sí, tal vez no es un mensaje muy popular, tal vez no es un mensaje que atraiga multitudes porque a quien le gusta sufrir. Pero si abrazamos nuestras vidas a esta roca firme, si comprendemos que todo lo que vivimos en este mundo es tan pasajero, que no hay nada que podamos llevar a nuestra eternidad con Dios, nada de lo que tenemos aquí es eterno. Si descubrimos que solo la obra salvífica de nuestro Señor es la suficiente para transformar nuestra manera de pensar y así también nuestra manera de actuar, nuestro orden de prioridades, nuestra cosmovisión, nuestra perspectiva de la vida va a cambiar. Porque si he de vivir un día más, que ese día sea para que Dios se glorifique y otro u otra pueda conocer al Señor en este tiempo. Sí, viene un tiempo difícil, pero creo firmemente que ante mayor complejidad, mayor también es la gracia que Dios ha de derramar sobre su iglesia en este último tiempo. Aleluya. Joel lo profetizó. En el último tiempo, el Espíritu Santo descenderá sobre toda carne. Aleluya. Sí, tenemos la palabra profética más segura. Sí, la tenemos. Debemos profundizar en ella. Pero que su Santo Espíritu nos llene todos los días. Nos haga desear estar con Él. Nos haga desear su venida todos los días. Nos haga desear, nos mueva a predicar su palabra. Porque el tiempo que estamos viviendo lo amerita. ¿Cómo podemos hacer frente a lo que viene para su iglesia en este tiempo? Aferrándonos a su palabra, cual roca firme. Descubriendo la riqueza doctrinal que tenemos en nuestra identidad, en nuestro propósito y en nuestro destino. Si comprendemos muy bien que esta vida no lo es todo, sino que la muerte es el inicio de nuestra eternidad, no vamos a estar tan preocupados de si nos contagiamos o no, a pesar de que debemos cumplir con todos los protocolos y cuidarnos de la mejor manera. No es la muerte la que nos roba nuestra esperanza. No, estamos de paso en esta tierra. Dios ha establecido un día en que cada uno de nosotros debamos partir. Si no es a través de la muerte, si no es a través de gustar la muerte, será en este encuentro maravilloso. Entonces, ¿qué sentido tiene aferrarse a la vida si sabemos que nuestra vida es tan pasajera? Es como una hoja, es como la neblina que se espuma. Si comprendemos que nuestra vida está escondida en la eternidad de Dios, vamos a valorar muchísimo más estas verdades espirituales que están a nuestro alcance. Debemos defendernos, debemos presentar una defensa y hacerlo bien. La armadura que Pablo nos presenta en Efesios capítulo 6 no es precisamente una armadura para atacar, sino más bien es una armadura para defensa. Ello implica conocer la palabra, conocer, vivirla y compartirla. Es precisamente el hecho de predicar este maravilloso evangelio en tiempos de crisis cuando el Señor se manifiesta. Vienen a mi mente las palabras de Marcos 16. Vayan y hagan, mientras vayan, hagan discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya, y ese poder ha sido prometido para nosotros, sus hijos, su iglesia. Hoy más que nunca la iglesia debe cumplir con su mensaje, y que sea el evangelio el que transforme vidas. Que sea el evangelio que ponga la justicia de Dios en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo? Perdonándolos, justificándolos, tal como lo hizo contigo y conmigo un día.
Que sea el Evangelio la verdadera semilla que germina en contra de todo pronóstico adverso, aún en tiempos difíciles. Es interesante ver que Pedro, junto a Pablo y otros apóstoles, cada vez que presentaban el mensaje de salvación, ya sea judíos o gentiles, lo hacían poniendo énfasis en aspectos doctrinales. No se basaban en emociones, incluso no se basaban en los milagros que ellos habían observado, no. Se basaban en aspectos doctrinales. Cada vez que predicaban y compartían la palabra con otros, utilizaban este querigma apostólico, este anuncio, esta proclama que contenía lo menos 5 tópicos. El primero de ellos, que Jesús es el Señor, o Jesús es el Mesías para los judíos. Jesús es el Creador para los gentiles. El segundo, que Jesús murió, y aquí vemos toda la obra de redención, de expiación, de justificación, de sustitución, el justo por pecadores. Vemos que Jesús, en tercer lugar, resucitó. ¡Aleluya! Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Y si Él resucitó, esa esperanza también está en los que creen. El cuarto aspecto es que Jesús volverá. La esperanza eterna de nuestra redención es lo que nos mantiene anclados con un pie en la tierra y otro en el cielo. Es como que estamos viendo siempre esta meta, este destino, que quien quiso morir volverá por su iglesia, y para ello debemos estar expectantes, sirviendo con todo lo que somos. Y en quinto lugar, cuando estos predicadores presentaban de esta manera el plan de salvación, el Evangelio, que Jesús es el Señor, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús volverá, terminaban haciendo un llamado al arrepentimiento. Sí, un llamado para que aquellas personas puedan rendir sus vidas al Señor, renunciar a su vacía manera de vivir y permitir que el Señor llene todo su corazón, todas sus vidas, que nazcan de nuevo. Aquí tenemos doctrina. Esto es lo que la iglesia en este tiempo debe conocer, debe asimilar, debe empaparse y debe profundizar para poder presentar defensa a quienes hoy lo necesitan. Y para terminar esta reflexión, yo quisiera invitarles a ver que en este tiempo la iglesia sí tiene esperanza, sí tiene salida. Aunque todo se presente adverso, aunque vivamos un tiempo que nunca antes hayamos vivido, aunque tal vez por las noticias se nos asombre al ver cómo el cristianismo está siendo amenazado con diversas ideologías, con diversas prácticas, con diversas reformulaciones de lo que es la familia, aquello que Dios ha establecido como moral, aquello que nosotros consideramos según la palabra bueno, y esta sociedad no lo considera así. Aunque todo vaya en contra, iglesia del Señor, para poder predicar un mensaje de poder, debemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Para poder avanzar en medio de este mundo lleno de maldad, debemos hacerlo con la llenura del Santo Espíritu. Entonces el primer llamado a mis queridos hermanos, a la querida iglesia, Asamblea de Dios Autónoma en Santiago, es que en este tiempo se despierte en sus vidas un ferviente deseo de buscar de su llanura, porque es para ustedes, es para nosotros, es para este tiempo. Y el segundo aspecto que quiero destacar con todo mi corazón y con toda mi mente es que debemos conocer y profundizar en esta maravillosa verdad, en su doctrina. Solo así podremos enfrentar el día malo. Solo así podremos enfrentar el momento de oscuridad que tal vez vivamos por las injusticias de esta vida.
Viviremos días difíciles, sí. Tal vez sufriremos como nunca antes, sí. Pero aquel que venció nos ha dado el derecho de ser también llamados vencedores en su nombre. Nada que temer. ¿Por qué? Porque estamos seguros en Cristo. Y hoy, más que nunca, la iglesia debe profundizar, amar, escudriñar de su palabra para anclarnos firmemente a la roca, soportar el día malo y compartir con otros esta verdad que ha transformado a miles, ha transformado a millones de personas. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo, y el Señor quiere usarte para hacerlo con muchos más. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú haces de una manera tan maravillosa en cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que despiertes en tu iglesia en este tiempo, en plena pandemia, aun cuando no podamos reunirnos presencialmente y abrazarnos, llorar juntos, consolarnos, aun cuando no podamos hacerlo. Que el Santo Espíritu se encargue en esta hora de visitarnos, de fortalecernos, de llenarnos en nuestros hogares. Oh Dios, yo te ruego que sea tu presencia que inunde nuestras vidas. Como iglesia lo necesitamos en este tiempo. Como iglesia necesitamos de una visitación antes de encontrarnos contigo cara a cara. No porque seamos una iglesia mejor que otras, sino porque nos reconocemos una iglesia necesitada, una iglesia que te ama y espera en ti. Señor, despierta a mis hermanos de todas las congregaciones. Despierta en cada uno de ellos, del más pequeño hasta el más anciano, la necesidad de buscar la llenura diaria de tu Santo Espíritu. Y en segundo lugar, que esto sea como una amonestación para nosotros, para aquellos que tal vez sabemos algo de palabra, que hemos escuchado esto muchas veces. Tal vez llevamos años en el Evangelio y pensamos que no necesitamos conocer más de tu palabra. Que esto sea una amonestación para que en tiempos difíciles tu iglesia pueda aferrarse a esta doctrina que no cambia, que permanece fiel, que es verdadera, para así soportar el día malo, para así, Señor, poder santificar nuestras vidas en ti, para así, Señor, cuando vivamos injusticias, con gozo podamos reconocer que somos bienaventurados, porque tú también sufriste injusticia. Y Dios, que en medio de todo esto podamos alabarte y glorificarte, porque quieres usarnos en una generación que tanto te necesita. Amamos nuestro país, nos afligimos por el tiempo que vivimos, amamos a nuestros hermanos extranjeros, muchos de ellos que están sufriendo, pero que el Evangelio, Señor, sea suficiente en esta hora para darnos consuelo, esperanza y la firmeza de levantarnos en victoria, porque tú ya venciste. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Amén.